Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de nuestro programa de capacitación en fisioterapia del manejo del paciente con COVID-19. Agradecemos nuevamente al INSABI por la oportunidad de poder compartir este espacio y al Colegio Queretano de Fisioterapia y a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui por apoyar nuestro programa. El tema de hoy es dosificación del ejercicio en el paciente COVID-19. Será impartido por la licenciada en fisioterapia María Montserrat Gutiérrez Prieto. Ella es responsable de rehabilitación cardiorrespiratoria en el Instituto de Cardiología Preventiva de San Juan del Río. Y bueno, le cedo la palabra, licenciada, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la Universidad Politécnica de Santa Rosa, así como al Instituto de Cardiología Preventiva, quien me ha apoyado muchísimo en mi formación. El tema de hoy es dosificación del ejercicio en COVID-19 y vamos a ir entrando en tema. Y bueno, antes que nada, hay que entender que para prescribir correctamente el ejercicio es necesario trabajar en conjunto con las características de cada paciente. Vamos a estar trabajando mucho de la mano con lo que son los cardiólogos, principalmente en el área clínica, médicos internistas, dependiendo del estado del paciente, tal vez algún intensivista, existen cuidados intensivos, algún neumólogo, etc. Entonces, esta participación de todos los profesionales, incluso también la participación del personal de enfermería, es muy importante para saber cómo está nuestro paciente y cómo vamos a poder determinar qué ejercicio es el que necesita. Recordaremos que, bueno, la infección por COVID-19 se transmite a través de gotitas del tracto respiratorio. Esto es lo que nos ha generado mucha controversia, ¿no? De si el paciente puede realmente hacer ejercicio, no puede hacer ejercicio, qué ejercicio va a hacer, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué está pasando en el caso del COVID y, bueno, los síntomas comunes ya sabemos que incluye fiebre, tos seca, fatiga, dolor de garganta, mialgia, que es algo muy importante que puede causar incluso limitación durante el ejercicio y por lo cual en un principio se recomendaba el no hacer, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo algunas controversias de que sí, que no, y también, bueno, el dolor de cabeza. Cabe aclarar que estos son solo algunos síntomas. En la etapa en la que estamos es importante saber que todos los pacientes van a ser sospechosos de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Esto es lo que ya marcan, de hecho, las nuevas guías, sobre todo para nuestra protección, porque han llegado casos de pacientes que llegan con otra sintomatología o también tenemos los pacientes asintomáticos y puede generar precisamente este tipo de problemas, ¿no? Aquí podemos tener tal vez generar estas gotitas que estén generando la contaminación y que puedan enfermarse o contagiarnos, ¿no? Y bueno, los factores de riesgos que favorecen a que tengamos una enfermedad severa por COVID, vamos a ver qué es la edad, las comorbilidades que tiene el paciente. Nuestro paciente, sobre todo en población mexicana, sabemos que la mayoría o hay un alto porcentaje con hipertensión, con diabetes. Entonces, todo este tipo de cosas, si ha tenido también nuestro paciente una enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también hay que considerarla. Estos son factores que, vuelvo a repetir, son predisponentes a que se vaya complicando lo que es el paciente. Y, bueno, ¿qué es lo que nos marcan las guías o qué sí podemos saber de si hacer o no hacer? Vemos que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica nos marca o nos indica en un principio reducir al máximo la indicación y realización de la fisioterapia respiratoria. Sin embargo, también tenemos, por otro lado, que existen pacientes, como lo mencionaban en la plática de ayer, en el caso de enfermedades neuromusculares, que no deben suspender su tratamiento.
Entonces, aquí hay que ir haciendo un análisis poco a poco de cómo vamos a ir abordando a nuestro paciente. Ajá. Igual, se dice que no se puede aumentar, bueno, el ejercicio puede aumentar la generación de gotitas y esto ya se va a considerar como una actividad de alto riesgo. Ajá. Por eso es importante que se deban seguir las recomendaciones y las normas sobre el uso de equipo de protección personal como alguna actividad de alto riesgo para quien va a estar trabajando con estos pacientes. Las sesiones realizadas deben ser por el propio paciente en medida en que tengamos casos donde podamos tal vez hacer uso de las telecomunicaciones, de los chats, de pues, la telemedicina, etcétera. Vamos a tener que apropiarnos, o bueno, vamos a tener que participar en ese sentido. Y bueno, va a ser muy importante todo lo que es la limpieza y desinfección del material en caso de ser compartido. Ajá. Y estas son medidas que debemos considerar. Ajá. Todavía no estamos abordando o no estamos hablando propiamente si el paciente está en fase de confinamiento, si el paciente está en unidades de cuidados intensivos o si el paciente ya es un post-COVID. O sea, estas son recomendaciones generales. Ajá. Y debemos también recordar que las indicaciones de un protocolo actual de actuación deben interpretarse de forma individualizada para cada paciente y debe prevalecer el juicio clínico. Ajá. Es lo que estábamos comentando desde un principio. Cada paciente va a ser diferente y vamos a ir seleccionando el tipo de ejercicio con el cual pudiese verse beneficiado cada situación. Entonces, ¿qué medidas vamos a considerar? Bueno, primero debemos crear estrategias para proporcionar a los pacientes las instrucciones sobre higiene de manos e incluso el manejo de la tos. Ajá. El ejercicio en fase de confinamiento o en una fase aguda no está indicado. De hecho, hay, bueno, no hay como evidencia también que diga que la fisioterapia respiratoria va a mejorar esto. Ahorita vamos a ir viendo por qué, pero sí está indicado o nos vamos a limitar a evitar lo que es el sedentarismo. Ajá, debemos ir acompañando al paciente tal vez con esa orientación. Los centros sanitarios deben colocar alertas visuales en la entrada. ¿Ah? Eso también es algo que se tiene que estar llevando a cabo en consultorios o en el espacio donde esté de rehabilitación, donde usted se encuentre. Es importante que entre más alertas visuales que esté, va a ser de alguna forma una retroalimentación para el paciente y para disminuir los contagios. ¿No? Los pacientes que ya reciben oxigenoterapia pueden evolucionar a un síndrome del estrés respiratorio agudo, por lo cual es importante que no se suspenda incluso su oxigenoterapia en ciertos casos. Ajá, y a esto vamos a ver cómo vamos a ir seleccionando el paciente. Ajá, desde aquí ya vamos viendo que si tenemos pacientes que van a requerir oxígeno, bueno, estamos hablando de un paciente que lo más probable es de que se vaya a ir complicando, como ya lo hemos estado viendo en las presentaciones anteriores. Y en el ejercicio también debemos considerar que la ventilación mecánica negativa debe pues ser reservada para pacientes muy concretos y en ningún caso pues debemos retrasar lo que es la intubación. Ajá. Pacientes muy concretos, lo mencionaban igual en la plática de ayer, tenemos el caso de pacientes con enfermedades neuromusculares, quienes alguna traqueostomía no va a causar más alguna secuela o va a ser más difícil el proceso de weaning que si tal vez optamos por ir controlando con la ventilación mecánica invasiva. Y bueno, también debemos considerar que el ejercicio sería mejor utilizarlo como parte de prevención de complicaciones en paciente crítico. Ajá, vemos que hablando propiamente de definición de ejercicio, si vamos a eso como alguna actividad que ya es repetitiva y con algún objetivo, podemos ver que la movilización ya entraría como parte del ejercicio. Aquí nosotros tenemos que ser capaces de ver cómo vamos movilizando a nuestro paciente, si lo vamos a levantar, cuánto tiempo va a estar de pie, cuánto tiempo va a estar
segmentados, si va a ser marcha en un solo punto, este tipo de cuestiones también se van a ir evaluando. Y bueno, para eso también hay todo un tema específico que va a hablar sobre la movilización en paciente crítico. Este será un tema más adelante. En fase aguda, ya entrando un poquito más de lleno al tema, ¿qué es lo que no se recomienda hacer? Bueno, no se recomienda la respiración diafragmática, el uso del inspirómetro iniciativo ni algún otro tipo de ejercitador. Esto ya lo sabemos por la misma cuestión de la generación de gotas, que es lo que estamos buscando evitar. El entrenamiento de los músculos respiratorios también se va a ver un poco limitado en estos casos, recordando que, o viendo la fisiopatología del COVID, en las primeras fases están en lo que son vías aéreas superiores, en las vías aéreas altas. Y si empezamos a tratar de ejercitar músculos respiratorios, pudiésemos también ver o alterar esta situación. El entrenamiento físico, tampoco se va a recomendar en esta fase. Sí vamos a recomendar lo que son las movilizaciones, vuelvo a lo mismo, nos vamos a ir limitando a ciertas actividades, pero no un entrenamiento físico exhaustivo. ¿Y qué vamos a poder evitar? Bueno, vamos a, o qué hay que evitar en casa, porque eso no significa que el paciente no pueda hacer nada. Hay que evitar largos periodos de sedestación o inmovilidad, incluso en casa. Tener presente pacientes que por sus comorbilidades no pueden suspender su terapia. ¿Alguien está rayando la pantalla? No pueden suspender su terapia. ¿Okay? Entonces vamos a tener pacientes que desde antes ya tenían algún tipo de ejercicio, si bien puede ser a baja intensidad, ¿no? Con bajas cargas tal vez, o a algún adulto mayor que ya estaba con su rutina, algunos pacientes cardiovasculares, ¿no? Que también por alguna razón, o que ya sufrieron tal vez algún evento y que ya están en alguna fase, pongamos 3 de rehabilitación cardíaca, pero que necesitan ya seguir con ese ejercicio de por vida y que aparte ya están acostumbrados a ello. El ejercicio físico a diario va a depender entonces de la sensación de disnea y va a estar contraindicado si el paciente tiene fiebre. Pero si tenemos el paciente en casa, igual puede hacer ejercicio con sus mismos materiales que tenga ahí. Hoy en día hay muchos pacientes que ya tienen sus pesas, que ya tienen su bicicleta, que ya tienen su banda sin fin en casa, ya tienen incluso casi que todo el gimnasio. Entonces también vamos a ir enseñando a los pacientes a que puedan hacer ejercicio en casa, y algo muy importante es, por eso vuelvo a lo mismo, hay que seleccionar bien los pacientes e ir creando programas de rehabilitación también accesibles. En el caso, por ejemplo, de México, no todos los pacientes tienen acceso a la rehabilitación cardíaca, algunos por distancia, algunos por tal vez el costo, porque los centros de salud o los hospitales no cuentan todos con ese servicio, y entonces se deben ir implementando estas estrategias para estar en contacto con los pacientes, sobre todo si es en una fase de confinamiento o donde tal vez podamos dar alguna asesoría. Y bueno, también vamos a tener que evitar hacer el ejercicio a alta intensidad. También vamos a ver más adelante por qué. ¿Ok? Aquí vemos algunos parámetros, algunos valores que son como de protección, o algunas recomendaciones que nos van a también a dar la pauta para iniciar con estos programas de ejercicio. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca debe ser a 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, también tenemos las 24 respiraciones por minuto, debe ser menor. La temperatura, volvemos a lo mismo, pacientes con fiebre no van a poder o no se recomienda la realización del ejercicio. Y algo muy importante es que a veces el fisioterapeuta se encuentra en una posición algo complicada. ¿Por qué? Aquí nos marca, por ejemplo, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Pero hay veces que los
pacientes van a llegar con frecuencias ya elevadas. Ajá. Incluso ya aunque esté sentado, puede que tenga unos 610 latidos o 120, o inicia el ejercicio y tal vez de estar en 80 latidos por minuto, 89, con el puro calentamiento, vemos que ya está empezando este cambio de frecuencia. Entonces, por eso también es importante considerar qué tratamiento farmacológico tiene el paciente, estar muy en contacto con el médico cardiólogo y sobre todo ir haciendo varias pruebas de ejercicio con el paciente hasta determinar en qué intensidades va a trabajar. Normalmente no podemos establecer como un programa nada más con una sola sesión, tenemos que ir haciendo pruebas, y una de las modalidades que vamos a estar hablando al final y que a mí en lo personal me gusta mucho trabajar es el ejercicio interválico. El ejercicio interválico nos está ayudando precisamente a alcanzar tal vez ciertas frecuencias cardíacas y después tener un periodo de lo que va a ser recuperación y otra vez volver a elevar, volver a recuperar. ¿Verdad? Entonces eso va a ser muy importante. Pero, ¿qué pasa o cuál sería la forma para empezar a dosificar este ejercicio? Porque van a haber algunos medicamentos que definitivamente van a influir en la frecuencia cardíaca. Entonces, para eso a veces nos vamos a los MES. Y luego también otro de los desafíos que tenemos los fisioterapeutas. No va a ser lo mismo si tenemos un paciente con COVID o que ya le dio COVID, que hacía ejercicio y que tenía un buen aporte muscular, a un paciente que era completamente sedentario. Entonces, ese tipo de preguntas son o desafíos que vamos presentando, son los que tenemos que ir resolviendo. Lo ideal para planificación de programas de ejercicio sería, bueno, antes que nada, hacer una prueba de alguna ergoespirometría o medir los niveles de lactato, y a partir de ahí iniciar y determinar cuándo estamos a una alta intensidad, cuándo estamos a una moderada intensidad, etcétera. Pero siendo realistas, eso no está al alcance de todos, al menos aquí en México. Y aparte, incluso en hospitales privados, a veces también es costoso para los pacientes, ¿no? Entonces, por ciertas razones, nos tenemos que ir guiando con lo que es el cálculo de la frecuencia cardíaca y, bueno, todas las variables hemodinámicas, ¿no? Frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y diastólica, también es algo importante, y obviamente, pues, el nivel de conciencia que sea adecuado, la participación también, porque nuestro paciente puede estar consciente, pero si nuestro paciente no es cooperador, no vamos a poder hacer mucho por él. Si nuestro paciente tiene la idea de que el ejercicio le daña más, tampoco vamos a poder hacer mucho por él. Entonces vamos a tener que ir educando al paciente de por qué es bueno el ejercicio. Y bueno, ya actualmente hay mucha evidencia de lo que es la inactividad física, que va a ser un predictor fuerte de mortalidad. De hecho, esto lo tomé de una guía mexicana de EPO, que salió este año, y ya desde ahí incluso ya está hablando de que hay mayor riesgo para las personas que no hacen ejercicio, que son inactivas en comparación con una persona que haga ejercicio. Esto independiente del índice de masa corporal. Ajá. Porque a veces pensamos que ya por el estar en mi peso, ya no hay riesgo. No, no es así. Ajá. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos ser físicamente activos, y ya hay bastantes estudios que nos empiezan a hablar de eso. Y obviamente, pues enseñar al paciente a realizar ejercicio de una forma segura. ¿Qué beneficios vamos a tener sobre el ejercicio o del ejercicio? ¿No? Hay un sinfín de beneficios, muchos ya los conocen, entre los que siempre destacan, pues es lo de la salud física y mental, que mejora la calidad de vida en pacientes incluso con cáncer, mejora el control metabólico y la función cardiorrespiratoria, la fijación del calcio a los huesos. Pacientes que tengan osteoporosis necesitan hacer ejercicio afuera del agua, ya nos vamos a ir quitando también esos mitos, que a veces pasa de que ya porque el paciente tiene osteoporosis debe hacer ejercicio en agua o no puede hacer ejercicio. No, todo lo contrario, necesita cierta tensión o carga el hueso
para que también se vaya fijando el calcio a él mismo, al hueso, ¿no? Y todo esto se los menciono porque el que un paciente tenga COVID o haya tenido COVID no significa que no tenga las demás situaciones, que no tenga las demás comorbilidades, ¿no? Entonces, son cosas que debemos contemplar, que debemos tener bien en cuenta y que a veces lo que nos hace pensar, ¿no? El ejercicio es como un medicamento, hay que saber prescribirlo para cada paciente según sus características. Y bueno, también sabemos que tenemos mayor independencia al ejercitarnos, ¿no? Y ya por ejercicio volvemos a lo mismo, si regresamos a las definiciones, vamos a recordar que actividad física es aquello que hacemos todos, ¿no? Aquellos movimientos, desplazamientos, tal vez nuestra rutina, el estar en movimiento. Y ya cuando hablamos de propiamente ejercicio, ya va dosificado, con carga, con tiempo, con intensidad, sobre todo con un objetivo que estés buscando, ganar resistencia, ganar fuerza, potencia. Entonces ya ahí ya estamos hablando de eso, ¿no? Y bueno, ya cuando hablamos propiamente del deporte, ya entra la parte de recreación. Entonces, para saber qué tipo de ejercicio va a necesitar nuestro paciente con COVID-19, bueno, vuelvo a lo anterior, depende de la etapa en la que estaba o en la que se encuentren, ¿no? Vemos que en fases de confinamiento vamos a tener que limitarnos a ciertas situaciones porque también el cuerpo está pasando por una situación donde va a necesitar energía para sobrevivir o para contrarrestar la enfermedad. Sin embargo, una de las pláticas anteriores o la primera plática, como nos mencionaba el licenciado Miguel Ángel, nos hace más daño la inmovilidad, ¿no? Entonces, no hay que limitarnos ya porque el paciente está en casa, va a estar en reposo completamente o va a estar como si estuviera en el hospital, no se mueve y le pasamos todo. No, o sea, es mucho de crear conciencia, ¿verdad? Vamos a evitar incluso con esta movilidad o con caminatas sencillas que sí puedan hacer, vamos a evitar atrofia, ¿no? Tenemos pacientes que están realizando ejercicios con cicloergómetros en unidades de cuidados intensivos, entonces no esperemos que cuando estos pacientes sean dados de alta, nada más nos vamos a estar tratando con puros ejercicios respiratorios. Claro que ayudan, pero vamos a tener que ir aumentando la carga progresivamente. También nos va a ayudar a mantener lo que es la independencia. Y es importante este punto porque sobre todo en personas grandes o dependiendo también su educación que traen, a veces cuesta trabajo hacerles entender por qué lo deben realizar. Entonces, al manejar mucho esta parte de que les va a favorecer el no depender de alguien, vamos cambiando actitudes en los pacientes. Y bueno, pues vamos a disminuir secuelas. Vamos a buscar que con el ejercicio la persona pueda tener una reintegración a sus actividades, sobre todo laborales o de la vida, lo antes posible. Se debe o se alienta a las personas entonces a continuar haciendo ejercicio siempre que estén bien y sin síntomas. En este momento que estamos pasando con lo que es el COVID, debemos hacer eso y bueno, igual si tal vez tienen algunos síntomas ligeros, entonces los debemos alentar a lo que es la actividad física, a evitar el sedentarismo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? O este artículo que igual les puse aquí abajo, les recomiendo que lo busquen. Nos habla de que existe evidencia de que el ejercicio moderado durante 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces por semana, puede fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de infección viral. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Que también habla o hemos encontrado algunos estudios donde dicen que un ejercicio a una alta intensidad puede favorecer la replicación viral. Entonces, por eso es que debemos estar tratando o limitarnos un poco dependiendo las fases, pero no por eso vamos a tratar de evitar contraindicaciones o principales contraindicaciones, ¿no?
que era lo que les comentaba, los estudios en animales han demostrado que hacer ejercicio con una infección puede aumentar la replicación viral y la inflamación dentro del corazón, lo que resulta pues un daño permanente o ocasionalmente muerte súbita, ¿no? Entonces, por eso también una de las modalidades que trabajamos bastante es el ejercicio interválico, ¿no? El ejercicio nos va a ayudar precisamente también, de hecho, a ir en esa modalidad, a ir acondicionando al paciente, ¿no? Y aquí la pregunta que yo les haría o que tal vez sería bueno que todos nos hiciéramos es, ¿ok? ¿A qué intensidad está pasando esto de la replicación viral? Bueno, ya vimos que es a altas intensidades y también con qué tipo de ejercicio, ¿no? Porque si empezamos a dosificar tal vez algunas marchas en un solo punto, algunas caminatas ligeras o actividades funcionales, esta situación no pasa y vemos que podemos conservar rangos de movilidad, independencia de la persona, etc. En este artículo, bueno, nos habla o puse precisamente esta diapositiva por posibles mecanismos de afección cardíaca en la infección por COVID. Creo que es bueno contemplarlos todos porque vamos a ir muy de la mano. El ejercicio siempre va a considerar que un paciente que si entró en un hospital, lo más probable es el que haya pasado o que pudiese tener alguna de estas situaciones, ¿no? Y entonces, desde ahí o desde el hospital, sobre todo si llega a unidad de cuidados intensivos, los fisioterapeutas intensivistas van a ser los primeros en contacto en realizar las evaluaciones pertinentes e ir progresando en conjunto con los médicos que están en esa área. Pero cuando estos pacientes sean dados de alta, es importante que consideremos todo lo que está o cómo va a estar ese corazón. Y es por eso que nos guiamos mucho de las vías de rehabilitación cardíaca. ¿Cuáles son las principales barreras o limitaciones que podemos encontrar para empezar a prescribir el ejercicio? Bueno, el dolor. Los pacientes van a tener mialgias, ¿no? Entonces necesitamos tomar muy en cuenta esto. Igual si tienen alguna rigidez articular o dolor articular, en México es muy común encontrar el genuvar o el genuvalgo, igual fascitis plantares, rigidez de hombros, problemas lumbares, o sea, hay un sinfín de causas que pueden generar dolor y que eso nos va a limitar en cuanto a nuestra prescripción del ejercicio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir pensando en qué ejercicios vamos a poner, porque a veces vamos a buscar llegar a ciertas frecuencias cardíacas, pero con qué ejercicios, ¿no? O sea, si también tenemos un paciente que tiene problemas en miembros inferiores, pues igual vamos a buscar trabajar en miembros superiores, pero vamos a recordar que los miembros superiores, por sus fibras musculares, son los músculos tienden a fatigarse más rápido en comparación con los de las piernas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que ir pensando, recordar que por eso somos fisioterapeutas, para prescribir correctamente el ejercicio que no vaya a dañar al paciente, que no le vaya a generar dolor y que podamos llegar a estas frecuencias. El nivel de cooperación del paciente, como ya lo mencionamos, el tratamiento farmacológico es muy, muy importante estar en contacto con el médico tratante. Si vemos cualquier alteración, igual reportarla con él, algo que no nos agrade. Y bueno, problemas biomecánicos, ¿no? Las alteraciones desde la marcha, la postura, si el paciente ya viene con un auxiliar de la marcha o ya lo tenía desde antes, es muy importante saber cómo estaba antes el paciente. Las escoliosis también es algo que hay bastante en la población mexicana. Entonces, todo este tipo de cuestiones debemos evaluarlas, no solamente considerarlas, se deben evaluar para poder prescribir el ejercicio que va a necesitar cada paciente. Igual problemas musculoesqueléticos, tendinitis o tendinopatías, bursitis, disfunciones miofaciales. Los pacientes a veces ya los traen desde hace mucho tiempo, sobre todo por las actividades que desempeñaban. Entonces, eso también puede generar dolor.
Ajá, los puntos gatillos sabemos que se pueden activar muy fácilmente, y si el paciente tal vez estuvo en cama por algún periodo de tiempo, aunque haya tenido rehabilitación y movilización temprana, lo más probable es que encontremos ciertos puntitos gatillos o ciertas limitaciones funcionales, algunos acortamientos propios, digamos, de la inmovilidad o del padecimiento que pasó. Periostitis también muy comunes, las condromalacias, y artrosis o artrosis amoroteladas. Entonces también va a ser bastante común en los pacientes, sobre todo a edades mayor de 25, 30 años, que de hecho los problemas de rodillas ya se están viendo mucho en pacientes jóvenes, ya estamos pisando más, y desde ahí tenemos que hacer la evaluación para prescribir el ejercicio. El uso de órtesis o prótesis, nuestro paciente traía alguna plantilla, no la traía, la necesita. Recordemos que las plantillas nos van a hacer una corrección biomecánica, no una corrección estructural. Entonces también desde ahí, ¿no? Para saber que cuando le pongamos algún ejercicio no le hagamos más daño al paciente. ¿Qué nivel de independencia tiene? Nos podemos ayudar de varias escalas, como CAS, BARTE, las comorbilidades que ya traen. El peso es también uno de nuestros principales retos en personas con obesidad, por lo que se recomienda optar es por ejercicios de cadena abierta y de bajo impacto articular. Y hay que tener en cuenta o presente en pacientes con COVID que la presencia de mialgias es una de las características del paciente, por lo cual se debe moderar el ejercicio de fortalecimiento. Aquí vamos a iniciar con cargas bajas, sobre todo buscando lo que es el mantenimiento y evitar atrofias musculares. Sí se pueden iniciar con ciertas cargas, pero bajas, en lo que también vamos acondicionando al paciente. Y bueno, ya después viene toda la parte de rehabilitación post-COVID, y ahí vamos a entrar más de lleno, tal vez con un poquito más de cargas, ya nos vamos a atrever un poquito más. Y bueno, vamos a recordar que los músculos de miembros superiores tienden a fatigarse antes, que era lo que les mencionaba. ¿Qué es importante? No olvidar el uso del equipo de protección personal. El paciente debe utilizar mascarilla quirúrgica, lavarse las manos antes y después de realizar los ejercicios, evitar realizar los ejercicios cerca de otras personas o en áreas comunes, y suspender en caso de fiebre mayor a 38 grados o si hay dolor de pecho. Y en cuanto a lo del dolor de pecho, debemos ir también enseñando al paciente a distinguir los dolores. ¿Es un dolor muscular propio del ejercicio, de lo que está haciendo, o es un dolor de tipo cardíaco? Y hemos encontrado nosotros en el Instituto de Cardiología Preventiva algunas relaciones que hay, de hecho, con las disfunciones miofaciales y con el dolor tipo opresivo. Entonces, por ahí estaremos sacando algo, porque sí hemos encontrado bastantes pacientes que piensan que se están infartando, que tienen alguna situación, y en el momento en que se les hace su evaluación con el electrocardiograma, ecocardiograma y prueba de esfuerzo, vemos que el corazón está bien. Pero bueno, regresando a lo de el tema de COVID, es necesario considerar estas situaciones y todos deben usar mascarilla quirúrgica. Ya llevaron el tema del equipo de protección personal, que es importante que la bata sea impermeable, las gafas, los botes, las copias, todo debe estar bien. El calzado también es algo muy importante, cómo colocárselo, cómo retirárselo, sobre todo si tenemos contacto con pacientes que son post-COVID, o si trabajamos tal vez con ellos dentro de algún hospital, ¿no? Esto ya es como de ley, debemos protegernos bastante, porque sabemos que por el ejercicio es normal que se generen ciertas dosis, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el tipo de ejercicio? De aquí es donde empezamos a pensar qué tipo de ejercicio necesita mi paciente.
Vamos a considerar el diagnóstico médico que ya trae de base, si es diabético, si es hipertenso, el tratamiento otra vez farmacológico, si es sedentario o si es deportista. Ajá, y si es deportista, si es amateur, si es de alto rendimiento. Ajá, la obesidad también, el estado nutricional es muy importante y la evaluación funcional y biomecánica y edad. Entonces, esto es como un resumen de lo que hemos estado anteriormente. Todo esto lo vamos a ir considerando y evaluando antes de prescribir el ejercicio. Y para la evaluación del paciente, bueno, va a depender la fase en la que está. En confinamiento hemos recordado, nos limitamos a evitar el sedentarismo, tal vez algunas marchas o ejercicio solamente que sea de mantenimiento. Y eso, muy poco, porque hay que ver cómo está el paciente, qué tanto tolera por la mialgia, qué tal que tal vez es un paciente con muy poquitos síntomas. Entonces, bueno, ahí, pero no vamos a buscar mejorar sus capacidades ni aumentar músculo, no vamos a buscar nada de eso, solamente vamos a buscar un mantenimiento. En la hospitalización, bueno, el ejercicio o la prescripción, la movilización va a iniciar desde la unidad de cuidados intensivos y esto va a estar a cargo del fisioterapeuta intensivo. Eh, Nosotros en pacientes que no son COVID iniciamos de hecho ya en la hospitalización algunas pruebas como caminata de 6 minutos, ¿no? Más el electrocardiograma o el ecocardiograma. O sea, nosotros desde ahí ya iniciamos con esas evaluaciones para ir prescribiendo el ejercicio. Entonces, es importante que también se realice. Ajá. La prueba de caminata de 6 minutos es una prueba muy, muy sencilla y que está al alcance de todos y a veces no las realizamos. Ajá. O hago énfasis otra vez, no lo estamos haciendo en pacientes con COVID, igual los pacientes sabemos que bajo estas circunstancias pues tienen un área determinada, ¿no? Entonces también esas son las limitantes que a veces estamos presentando. Y bueno, también la evaluación también va a depender si ya tuvo COVID o si el paciente ya está en casa o estuvo en casa desde un principio, ¿no? ¿Y qué pruebas vamos a realizar? Ajá. Vuelvo a lo mismo, hacemos caminata de 6 minutos más ecocardiograma o electrocardiograma. Ajá. En pacientes que no sufren COVID, incluso nosotros también checamos espirometría o glucometría. Ajá. Pero en los pacientes que sí tienen COVID no lo vamos a estar haciendo. Únicamente con esto ya vamos a poder ir evaluando sus variables hemodinámicas, cómo está nuestro paciente de forma basal. Y una vez que realiza la prueba, nosotros lo hacemos con el monitor conectado, vamos checando cómo se va incluso comportando la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión. Y al final tomamos los valores inmediatamente y también los tomamos a los 5 minutos. Entonces, si empiezan a hacer este tipo de pruebas, van a encontrar datos realmente muy interesantes y sobre todo a los 5 minutos, como hay pacientes que sí son capaces de recuperar, tuvieron alguna desaturación y vamos a encontrar pacientes que tardan más de 5 minutos en la recuperación. Y eso es algo muy importante. Los tiempos de recuperación nos ayudan precisamente a aumentar un poquito más la exigencia en los pacientes. Lo ideal también es realizar las pruebas de esfuerzo. Estas pueden ser en bandas sin fin o en bicicleta ergométrica. Habrá pacientes que no son candidatos a ella o no la pueden realizar por alguna situación. Y bueno, entonces también con la caminata de 6 minutos obtenemos varios datos que nos van a ir a ayudar. Igual la ergoespirometría, también esto ya está más a cargo de lo que son los médicos. Y bueno, lo vamos checando. La dinamometría, esto es algo muy, muy importante porque se ha encontrado también que la fuerza ya empieza a ser un parámetro de lo que es la evaluación metabólica. Entonces ya necesitamos checar bien la fuerza de nuestro paciente y pues no olvidar realizar la interpretación de todos los datos que estamos encontrando. Entonces, este artículo que está aquí es un estudio muy interesante porque estudiaron a 901 sujetos de ambos sexos
para precisamente tratar de estandarizar lo que es la presión manual en adultos chilenos mayores a 20 años. ¿Y qué es lo que van encontrando aquí? ¿Okay? Van estandarizando lo que es la fuerza de presión con el dinamómetro y van sacando para la edad. Entonces, esto es muy importante. Sería bueno que también se hiciera algún trabajo aquí en México de los mismos, los valores en mujeres. Les vamos a pasar la presentación. Y bueno, regresando a lo de la caminata de 6 minutos, algo que también hacemos es medir sobre todo la distancia y hacer un cálculo del límite inferior a la normalidad. Y para eso tenemos estas ecuaciones. Hay varias ecuaciones. La que nosotros ocupamos es la ecuación de Enright. Tenemos para hombres, tenemos para mujeres. Por ejemplo, aquí en hombres, ¿no? 7.57, este ya es una constante. El 5.2, el 1.76 y el 309 ya son constantes que nos da la fórmula. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la sustitución, estatura en centímetros, la edad en años, el peso en kilogramos, y se hace el cálculo. Eso nos va a dar la distancia que debería recorrer el paciente con sus características. Y también igual vamos a hacer lo mismo en mujeres. Una vez que tenemos esa distancia, hacemos una resta. En hombres la resta sería menos 153 y en mujeres menos 139. Y eso es algo, o el valor que nos da, es el límite inferior a la normalidad, que es lo mínimo que debería recorrer ese paciente con esas características. Y entonces así vamos a tener la distancia de lo que debe recorrer o lo mínimo que debería recorrer. Y también si lo hacen, si lo practican, van a encontrar datos muy interesantes, ¿no? Bueno, algo que nosotros también hacemos es hacer la prueba, ya les he dicho, iniciamos desde el hospital. Desde ahí hacemos esta prueba y una vez que ya van a ser dados de alta, igual volvemos a hacer otra. Al final terminamos con lo que es la prueba de esfuerzo, pero sí es importante hacer por lo menos 2 mediciones para que vayan comparando también cómo va evolucionando su paciente. En este artículo, bueno, van a poder encontrar lo que es esta imagen que nos habla de la evaluación cardíaca propuesta para atletas de élite y cómo debe ser antes de regresar a las competencias, porque eso tal vez es alguna duda que tenemos bastantes personas, ¿no? ¿Qué está pasando con los deportistas? ¿Cómo van a regresar? Toda esta situación, por obvias razones, se ha visto detenida y bueno, aquí vemos que ciertas evaluaciones que se hacen no son muy diferentes a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es recurrente asintomático, pero igual tiene algún problema de miocarditis, etcétera, y bueno, vamos a solicitar un electrocardiograma o un ecocardiograma. Igual vamos a hacer algunos test de tolerancia al ejercicio, como pueden ser, si tienen a su alcance, tal vez alguna prueba de esfuerzo, que mejor, pero si no, pues igual, sería lo que es la caminata de 6 minutos en pacientes normales. En pacientes deportistas, pues sí se va a recomendar que sea otro tipo de prueba. Entonces, desde aquí nos vamos a ir guiando y bueno, es lo mismo. Okay. Y luego, ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza? Recordarán que les estaba mencionando lo del dinamómetro, ¿no? Que es muy importante, porque hay estudios que nos han dicho que la baja de fuerza muscular está asociada con factores de riesgo metabólico, principalmente pues lo que es la fuerza de empuñadura. ¿Y qué factores de riesgo metabólico son? Bueno, pues son la tensión arterial principalmente, los triglicéridos o lo que es PCR. Y esto puede verse hasta 3 veces más de tener un riesgo metabólico elevado. Es decir, entre menor fuerza de empuñadura tengamos, puede haber hasta 3 veces más ese riesgo. En algunos países, principalmente en Colombia, ya se está
recomendando este tipo de estudio como un tipo de vigilancia de la salud en una forma de programa no invasiva. Ajá. Ya se está empezando a hacer bastantes estudios desde los escolares, qué tanta fuerza tiene, y eso es algo que nosotros podemos hacer también en el consultorio y en los pacientes, y podemos empezar a investigar por ahí. Ajá. La evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular deben incluirse como parte del monitoreo de la salud en jóvenes y se debe validar como marcadores de riesgos cardiovasculares. Entonces, también la fuerza de empuñadura habla de que si hay una relación incluso con la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, ya están saliendo estudios. Les recomiendo también, si tienen la oportunidad de buscarlo, está muy interesante. Y bueno, se ha demostrado que el entrenamiento de la fuerza sí va a mejorar también componentes de riesgo metabólico como la sensibilidad a la insulina, y la masa muscular pues es un predictor independiente de la sensibilidad a la insulina. Ajá. Entonces, igual es importante entrenar el músculo y no solamente quedarnos con la idea del ejercicio aeróbico. Y para empezar a dosificar estas cargas o saber cuánto puede o debe cargar mi paciente, hay varias fórmulas. Normalmente o siempre partimos sobre lo que es el cálculo de la repetición máxima, ¿no? Una repetición máxima. ¿Y cómo podemos hacerlo en consultorio? Una de las que ocupamos más es la de O'Connor. Igual ya viene la constante, hay que hacer una multiplicación del peso levantado en el test. Aquí podemos elegir cualquier peso y lo único que vamos a hacer es igual multiplicarlo por la suma de 1 más 0.25 por el número de repeticiones hasta el fallo. Eso nos va a ir dando lo que son las repeticiones y a partir de ahí vamos a ir dosificando la carga, pero tenemos más fórmulas. Entonces podemos elegir con la que estemos acostumbrados a trabajar y va a ser muy importante. Y bueno, una vez que tenemos el cálculo de las repeticiones, es recomendable empezar siempre por la etapa de acondicionamiento. Y aquí en esta tabla ya vemos qué es lo que estamos buscando, si resistencia, acondicionamiento, hipertrofia, fuerza o potencia. Recordemos que en pacientes con COVID no vamos a estar buscando que mejore su potencia, ¿no? Entonces no vamos a hacer repeticiones o no vamos a usar el régimen al 60%, ni tampoco de un 85 a un 100%. Vamos a iniciar gradualmente, un 60% para la etapa de acondicionamiento, unas 12 repeticiones. ¿Y cómo vamos a ir tal vez dosificando las series, no? Porque esa es una pregunta que también pueden tener, ¿no? De, ok, ya sé cuántas repeticiones, ya sé cuánta intensidad, pero ahora cuántas series, ¿no? Entonces, igual, conforme nuestro paciente vamos viendo que va tolerando el ejercicio, vamos a ir recibiendo 3, 4, y ahí vamos a ir subiendo la carga. Podemos jugar bastante, subir repeticiones, bajar series, o aumentar series, bajar repeticiones. Y es por eso que no se obtiene un programa de ejercicio en una sola sesión o en una sola asesoría. Hay que ir monitorizando al paciente para ver cómo va evolucionando. En cuanto al entrenamiento interválico, vamos a tener que el ejercicio intensivo se asocia con una concentración elevada de troponina sérica. Entonces, esto también nos puede dar datos de daño al miocardio. Por eso es que nos estamos limitando a hacer ejercicios de altas intensidades en pacientes con alguna infección y principalmente en esta situación de COVID. Independientemente de toda la cuestión de gotitas o aerosoles que se pueden generar o que ya tuvieron este tipo de padecimiento, que ya vienen del hospital. O sea, desde ahí vamos a iniciar gradualmente, pero hay que recordar que en el entrenamiento interválico, sobre todo el de alta intensidad en pacientes, realmente se considera como un HIIT relativo. ¿Quiénes son los únicos que hacen un entrenamiento interválico de alta intensidad? Y por hablar de alta intensidad nos estamos refiriendo hasta la fatiga, van a ser los deportistas, ¿no?
Los deportistas de alto rendimiento son los que están haciendo este tipo de entrenamiento y normalmente para preparaciones de competencias o porque quieren mejorar tiempos también de recuperación, por muchas situaciones, ¿no? Pero en los pacientes no es el caso. Sin embargo, es una modalidad que cada vez aparece más en las vías de rehabilitación cardíaca porque es bien tolerado por los pacientes. ¿Y cómo es este tipo de entrenamiento? Bueno, aquí podemos ver en el esquema. Primero va a ser importante el calentamiento. El calentamiento podemos iniciar con movilizaciones sin carga, movilizaciones articulares, rangos de movimiento, un poquito tal vez de velocidad, en un periodo aproximadamente 10-15 minutos. No todos los pacientes van a tolerar eso, ya lo van a ir viendo. Hay pacientes que a los 2 minutos de calentamiento ya empiezan a subir su intensidad, ¿no? Entonces hay que estar checando bien lo que son las frecuencias cardíacas, va subiendo la intensidad. Y una vez que llegamos a la intensidad deseada, con el parámetro que estemos manejando, por poner un ejemplo, supongamos la frecuencia cardíaca, que si bien no es como el parámetro más exacto, a veces es el que tenemos más al alcance todos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este parámetro, vamos a escoger un tiempo de duración, que ese va a ser realmente la carga de trabajo, ¿no? Y después de esa carga viene un tiempo donde va bajando gradualmente la intensidad y ahí vamos a tener también un tiempo de recuperación y volvemos a subir a la misma intensidad, en este caso volvemos a subir, mantenemos y bajamos. Y entonces vamos a estar ahí jugando con estos intervalos que normalmente se hacen, por ejemplo, supongamos en un minuto, ¿cuántos intervalos, cuántas cargas está haciendo de segundos en un minuto? Es decir, de aquí a acá sería un minuto. Bueno, no sé si alcanzan a ver mi flechita que estoy moviendo, pero de aquí vamos a optar por iniciar, ¿no? Con tal vez 10 segundos, bajamos, vuelve a subir, 10 segundos, baja, sube, ¿no? Y es la carga total de ejercicio que va a hacer es los intervalos, ¿no? Porque ahí es donde estamos alcanzando las intensidades que requerimos. Y es un ejercicio bastante tolerado, incluso en adultos mayores que ya tuvieron algún evento cardíaco previo. Recordemos que existen pacientes que no pueden, deben suspender su terapia farmacológica. Este no es un paciente con COVID, esta foto ya la teníamos desde antes, pero es un paciente que por su cuestión necesitaba nebulizaciones y que incluso los pacientes también aprenden o ya tienen en casa muchas veces sus propios nebulizadores, ¿no? Entonces, podemos desde ahí ir adaptando ciertos programas de ejercicio, ir enseñando al paciente y el paciente empieza a sentir mucha mejoría o por lo menos vamos controlando la falta de aire, vamos guiándonos mucho también de la escala de Bohr. Y es importante recordar que la participación de todo el personal de salud hace que el paciente pueda reintegrarse a sus actividades cotidianas lo antes posible. Esta lo saqué de una guía muy bonita del Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Si lo buscan en internet, así les va a aparecer. Y bueno, aquí esta guía es muy sencilla, sí nos habla precisamente de entrenamiento de músculos respiratorios, pero vamos a recordar que ahí mismo la guía nos menciona, no se recomienda en fases agudas. ¿Y por qué les puse aquí como en la fase hospitalaria o en unidades de cuidados intensivos, no? Porque vuelvo a lo mismo, si ya tenemos pacientes en unidades de cuidados intensivos realizando movilizaciones o ejercicios con carga o ciclo de ergómetro, no podemos esperarnos nada más a que una vez que salgan nos vamos a quedar con estos ejercicios. Estos ejercicios, claro que nos ayudan y son muy didácticos para el paciente, pero hay que agregar un poquito más de carga. Sin embargo, me encantó esta guía porque es realmente muy, muy didáctica. Y sí, sí debemos ya después de que
por ejemplo, se le hacen laboratorios al paciente, el paciente está bien, igual se recomienda que sí siga con estos ejercicios respiratorios, aparte de que uno de los beneficios es que va a ayudar mucho al control de la respiración, si es torácica, si es diafragmática, costal, etcétera, ¿no? Entonces les recomiendo que busquen esta guía que también les puede ayudar a pacientes que igual están en casa, no tienen COVID, pero que necesitan realizar sus ejercicios, ¿no? Y las recomendaciones siguen siendo lo mismo, evitar que la hagan en una área en común, o sea, de preferencia en área sola, y pues igual, dependiendo también de la edad, a veces es necesario la supervisión, ¿no? Sobre todo pensando en aquellos pacientes que tal vez tienen algún EPOC o algún otro tipo de enfermedad. Uh-huh. Hay que recordar que no podemos olvidar lo que es el estiramiento. Se recomienda en pacientes en los programas de rehabilitación cardíaca que lo hagan, pero en este caso hay que evitar los movimientos de cabeza que vayan muy hacia abajo. ¿Ah? Debemos estar pensando en los estiramientos donde la cabeza no se incline tanto, porque también los pacientes suelen marearse mucho o suelen levantarse rápido, hacemos como cambios de presiones muy rápido. Entonces, no es bueno, no se recomienda tanto que inclinen tanto la cabeza, pero hay una infinidad de estiramientos que el paciente puede hacer o incluso de neurodinamia, donde empezamos a tratar con los pacientes y son bien tolerados. Ajá. Se recomienda que sea estiramiento por cadenas musculares, cruzadas, posteriores, anteriores, y sobre todo también buscar que el paciente sea capaz de realizarlo de una forma autónoma, ¿no? Que lo vaya aprendiendo. Una de las cosas o preguntas muy frecuentes también es si los pacientes pueden hacer ejercicios isométricos, sobre todo, por ejemplo, los hipertensos. Anteriormente se mencionaba o se leía que no podían hacer ejercicios isométricos. Hoy la evidencia nos dice de que sí los pueden hacer, es tolerable. Ajá. Y bueno, esto se los menciono porque sabemos que durante el estiramiento al principio hay una fase de contracción muscular y esa fase o ese reflejo pudiese parecer como si estuviéramos haciendo algún ejercicio isométrico. Ya hay que decir al paciente que relaje, hay que decir al paciente que vaya cediendo y vamos a ir evolucionando con ellos y obviamente teniendo los beneficios de la ganancia del movimiento y demás. Otras opciones que pueden realizar los pacientes más adelante o tal vez como forma preventiva, antes de que les vaya a dar COVID, cómo ir entrenando los músculos respiratorios, pues sí, definitivamente pilates y yoga es una pregunta frecuente que hacen. ¿Qué tanto se recomienda? Son ejercicios que tienen mucha participación en el control respiratorio, en el control de la ansiedad, ayudan bastante al control motor, mejoran la propiocepción y la fuerza, y pues igual se recomienda iniciar progresivamente. Varios de estos ejercicios sí los podemos ir iniciando también en una fase de post-COVID, y recordemos que no van a ser los únicos, o sea, es necesario tener un entrenamiento de ejercicio aeróbico o un entrenamiento interválico que sería pues relativo, realmente no llegaremos a una fase anaeróbica, al menos en los pacientes, pero igual ir entrenando la fuerza, o sea, no podemos elegir nada más una modalidad de entrenamiento, entonces el paciente va a ir llevando ambas modalidades de entrenamiento para ir mejorando. Preguntas a veces, ¿no? De los ejercitadores respiratorios, ¿sí o no? Y bueno, tenemos que no son recomendables por la generación de gotitas, sin embargo, hay pacientes que ya los tienen, ¿no? Y que si todavía no presentan COVID y están en sus casas, bueno, tal vez en su habitación pueden continuar con el ejercitador respiratorio, pero es muy importante recordar que los ejercitadores solamente nos van a estar ayudando, que no van a sustituir todo el ejercicio.
y hay que tener muy, muy presente y hacerle hincapié al paciente en el lavado y la desinfección minuciosa de lo que son estos ejercitadores y bueno, seguir con todas las recomendaciones que nos marcan las guías sanitarias. Ya para ir terminando, el paciente debe progresar en una función e independencia. No estamos dosificando el ejercicio, vuelvo a lo mismo, para deportistas, donde ahí cambia bastante. Ya al deportista se le exige mucho. Estamos hablando ahorita de una situación eh, pues patológica, ¿no? Y aparte, con una alta probabilidad de generar contagios, es muy, muy contagioso el COVID. Y entonces, algo que tenemos que hacer es darle sentido de cómo o por qué el paciente debe realizar los ejercicios que sí se puede hacer, pero a tolerancia, o sea, a bajas cargas y haciendo una evaluación muy detallada. Y para eso vamos a tener que explicarle al paciente por qué va a ser necesario que fortalezca sus piernas, qué puede hacer y hasta dónde puede hacer, cuáles son sus limitaciones, ¿no? El paciente es lo que se va a preguntar, mis limitaciones, cuáles son y cómo las puedo trabajar. Él debe aprender a usar su escala de Borg, aprender la diferencia de los dolores y los síntomas que está presentando. Eso es lo que necesitamos ir creando con los pacientes. Y de hecho, desde cualquier fase en la que estemos, ¿no? Debemos ir creando bastante conciencia y créanme, va a haber pacientes que tal vez no van a cooperar, pero va a haber pacientes muy, muy cooperadores y que por ellos pues vale la pena siempre estar intentando. El uso de las tecnologías, no debemos olvidarlo, debe estar. Y aquí esto también depende del alcance del terapeuta. A veces la zona geográfica donde nos encontremos, habrá terapeutas que están en las mejores zonas, pero también recordemos que, al menos en México, hay muchas comunidades, ¿no? Y no todo es la zona centro del país. Entonces, hay lugares donde el acceso a Internet todavía es algo difícil. Sí llega la señal, pero no llega tanto el Internet. Entonces, dependiendo del alcance del terapeuta, de la zona geográfica y también el alcance del paciente, igual la zona geográfica, el estado socioeconómico también es importante. Todavía existen pacientes que no tienen celulares inteligentes, entonces también hay que considerarlo y hay que ir creando algunas estrategias que les puedan ayudar a estos pacientes. Todavía hay zonas carentes de servicios, igual a las afueras del país. Pero bueno, también no descarto la zona centro, ¿no? Algunas zonas muy marginadas que debemos ir trabajando y debemos apoyarnos de lo que son las aplicaciones, de los en vivos, del telemonitoreo, teléfono, WhatsApp, etcétera, ¿no? En medida que sea posible, ¿no? Y créanme, se lo van a agradecer mucho los pacientes, porque hay pacientes que por alguna razón no pueden estar saliendo y aparte de que no se recomienda ahorita de que estén saliendo. Y así podemos supervisar cómo el paciente está siguiendo las medidas, si está haciendo el ejercicio correctamente, si no, podemos ir asistiéndolo de una forma más completa. Porque también es importante el estado socioeconómico, aparte de lo que mencioné. Hay estudios que hablan de que lo que es el bajo peso al nacer sí está registrado más en personas con un estado socioeconómico bajo y lo que es el bajo peso al nacer también tiene mucha relación con la masa muscular. Personas que tuvieron ese bajo peso al nacer son personas que tienden a tener menor porcentaje de masa muscular, menor fuerza y ya vimos que la fuerza ya nos está haciendo un indicador metabólico, ¿no? Y que influye, vuelvo a repetir, triglicéridos, presión, etcétera, ¿no? Entonces, claro que hay por ahí una relación y que es interesante estarla estudiando. El seguimiento nutricional es una parte muy, muy importante y creo que muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es entonces lo que debemos tener? ¿Un peso ideal o una fuerza ideal? Y vale la pena tal vez sacrificar el músculo. Creo que es bueno que nos planteemos estas preguntas porque muchas veces también pensamos que es sinónimo
por ejemplo, hipertensión va a ser como un sinónimo de cero sal, ¿no? Cuando no, o de una dieta muy, muy baja. Entonces tenemos que estar muy pegados con el nutriólogo para que también ellos vean la carga de ejercicio que está realizando el paciente para no sacrificar el músculo. Este estudio también es interesante porque nos menciona que la baja de micronutrientes pues se asocia a un peor rendimiento en el salto de longitud. Sabemos que esta es una prueba para medir lo que es la fuerza en tierra. Si bien no vamos a poner a pacientes que tuvieron COVID a realizar un salto de longitud, es bueno contemplar que los micronutrientes son importantes. Entonces necesitamos también sales, minerales, ver los laboratorios, que tanto sodio, calcio, potasio tiene nuestro paciente. Recordamos que todo esto también interviene en la contracción muscular. Y bueno, la desnutrición crónica está asociada a una menor fuerza de agarre. Sin embargo, el estado nutricional no va a modular la asociación entre la fuerza de agarre y el riesgo metabólico. Ya que vamos con esto, a que no por corregir el estado nutricional, ya automáticamente ya va a mejorar esa fuerza, o ya la relación de la fuerza y el riesgo metabólico ya no hay participación. No, o sea, independientemente de eso, sí hay una correlación entre fuerza de agarre y riesgo metabólico, pero interviene el estado nutricional. Por eso es muy importante trabajar de la mano con los nutriólogos, y de preferencia nutriólogos clínicos, nutriólogos que se enfoquen en cómo está el paciente, qué fue lo que le pasó al paciente en los laboratorios, y de ahí empezar a trabajar. Y bueno, como conclusiones, creo que es bueno saber que para una buena prescripción del ejercicio va a ser necesario hacer una evaluación integral del paciente. Estar en contacto con el médico, estar viendo qué tiene, qué no. No podemos hacer programas para todos en general. Si bien podemos sacar estudios donde tal vez salen ciertas recomendaciones o de donde salen las guías, hay que recordar que por eso son solo guías, o sea, son guías de apoyo, pero que el fisioterapeuta debe ser capaz de tomar estas decisiones. ¿En qué momento y en qué fase voy a meter cierto ejercicio? Entonces, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Realmente es un reto porque para la población mexicana, con todas las comorbilidades que tiene, es muy interesante tratar de llevar los pacientes de cero y cuando los pacientes ven que van evolucionando, cuando los pacientes ven que son más independientes, cambia totalmente el estilo de vida, y sí lo hacen, o sea, sí les gusta, ya cuando ven que pueden hacer cosas que antes les costaba. Va a ser necesaria la participación de todo el personal de la salud, mucha comunicación con los demás colegas, y bueno, seguir buscando e implementar soluciones para los pacientes que vienen de lejos, que por las distancias no pueden tal vez acceder a ciertos programas donde dicen, bueno, las guías me marcan que deben ser de 3 veces a la semana en consultorio, ¿no? Y tal vez, o yo creo que estas guías van a ir modificando porque no esperábamos ver una pandemia, ¿no? O al menos no tan pronto. Y una pandemia como la que estamos viviendo, donde no podemos salir o incluso se recomienda no salir, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar buscando qué es lo que voy a implementar con mi paciente y con las cosas que también tienen, qué tipo de ejercicios, cargas va a poder tolerar, ¿no? Y por eso es muy importante la evaluación biomecánica. Y bueno, será necesaria la participación familiar y principalmente la participación del paciente. Y pues toda esta información tiene el propósito solamente de brindar una orientación, pero no son prescripciones para casos específicos. Todo esto va a depender luego lo mismo de nuestra evaluación. Y pues agradecemos al Instituto de Salud para el Bienestar, al Colegio Queretano de Fisioterapia, a la Universidad Politécnica de Santa Rosa, principalmente a la licenciada Carolina Aguilera Chavarría, quien ha estado haciendo bastante gestión para que esto sea posible, a todos los oyentes y participantes que hacen el esfuerzo por estar conectados todos los días, no perderse la sesión, y pues también un agradecimiento al Instituto de Cardiología Preventiva.
Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. En una primera pregunta, pregunta la licenciada Ana Julia Espadas, que cuál es el ejercicio interválico, si por favor nos pudiera ampliar un poquito el tema. Ok. Bueno, ya, ya lo pasé ahí. Me voy a regresar tantito. Ajá. Pero es el ejercicio, es un tipo de entrenamiento en sí, es aeróbico, ajá, en nuestros pacientes, que en realidad para deportistas es un tipo de ejercicio anaeróbico, ajá, porque vamos a buscar elevar la intensidad a máximo. Bueno, esto es hablando de un ejercicio interválico de alta intensidad, ¿no? Y vuelvo a repetir, buscamos hasta la fatiga, donde el paciente llega así. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos o lo que buscamos, porque ahí está demostrado que es donde tenemos o donde aumenta realmente lo que es el volumen de oxigenación máxima, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero en pacientes, bueno, los pacientes con alguna otra situación, por eso se le conoce, y el autor, López Chicharro, que ya sacó su libro, Sin conflicto de intereses, pero les recomiendo que lo lean, nos habla precisamente de que en los pacientes esto ya es un ejercicio por periodos de tiempo ya relativo. Ya ellos no realmente no van a alcanzar esas concentraciones de volumen de oxígeno máximo, sin embargo lo van a tolerar bastante bien. Y esto ya lo han estudiado mucho con mediciones de lactato mientras están realizando el ejercicio. Ok, correcto. Le preguntan también si considera, Daina Gama dice que si considera adecuado también emplear el aumento de carga basado en el índice de esfuerzo percibido y en las repeticiones en las reservas, refiriéndose al RP y al RIR. Si considero, perdón, ¿qué? Adecuado también emplear el aumento de carga basado en esto. Sí, sí lo consideraría, la verdad. Yo creo que es algo que es muy accesible para los pacientes. Sin embargo, nosotros lo que hacemos más es trabajar con lo que es el IR, bueno, con una repetición máxima, porque nos hemos acostumbrado tal vez más a hacer la sustitución, ¿no? Agarramos pesos bajos, 1 kilo, 2 kilos, que eso también es algo que nos marcan las guías de rehabilitación cardíaca, iniciar con 1 kilogramo, 2 kilogramos de fortalecimiento. Normalmente los pacientes anteriormente no hacían nada de ejercicio y a partir de ahí iniciamos, ¿no? Y vamos a ver que hay pacientes que no llegan a las 10 repeticiones, pero ya haciendo la sustitución en la fórmula es muy, muy rápido. Sin embargo, el otro también lo consideraría, sería bueno intentarlo. Ok, correcto. En este caso, sería conveniente, pregunta Mario Valencia, ocupar el índice de esfuerzo percibido igual al RP y la escala OMNI en estos pacientes para ser más específicos en la repetición máxima. Sí, sí sería recomendable. Incluso también, no solamente la escala de Borg es muy validada, ¿no? O sea, y eso también es algo que nosotros ocupamos demasiado, ya porque es demasiado específica, se ocupan en varios estudios, pero el otro también lo podemos usar. Ok, correcto. Y dice, Pablo Cordero pregunta, en el periodo de recuperación entre ejercicio, ¿sería correcto realizar una pausa respiratoria? Y si es así, ¿de cuánto tiempo sería lo adecuado para mantener dicha pausa inspiratoria? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque, bueno, no recuerdo si lo mencioné, me parece que sí, que el periodo de recuperación en el ejercicio interválico no es un alto total. O sea, el paciente simplemente frena para recuperarse. Ya ahí sí les decimos que empiecen a respirar un poquito mejor, pero no debe hacer una pausa total y se va ajustando con varios intentos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Primero hacemos 10 intervalos y muchas veces vemos que en el intervalo 5 el paciente necesita hacer ya una pausa total, entonces ahí vamos bajando entonces la duración del intervalo y vamos aumentando la duración
de recuperación. Ajá. Entonces vamos, pero tratamos de que no llegue precisamente a ese nivel, por eso vamos checando bastante la frecuencia cardíaca. Hace el paciente 10 intervalos, a veces recomendamos después de los 10 intervalos que el paciente ahora sí se detenga y otra vez retomamos, ajá, y así vamos haciendo. Bien marcan las vías, es válido que el paciente pueda hacer, por ejemplo, 30 minutos de ejercicio efectivo, y aquí estaremos hablando de la carga, sobre todo en el ejercicio interválico, ¿no? No los tiempos de recuperación, sino la carga propia como tal. Y en este periodo, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que buscamos? Hay veces que el paciente no te va a aguantar esos 30 minutos, y entonces sí es válido decirle, bueno, vas a hacer 10 intervalos en la mañana, 10 en la tarde y 10 ya, o a mediodía más bien, y 10 ya en la tarde, ¿no? Entonces, si bien no es lo ideal, sí se puede hacer. Ajá. Y vamos precisamente ajustando esta dosificación del ejercicio en los pacientes. Ok, y también preguntan Julia Espadas que qué ejercicios se pueden iniciar de manera inmediata. Yo imagino con los pacientes que están en fase aguda. Ok. ¿Qué ejercicios? Mira, para eso va a estar la plática de lo que es toda la parte de movilización, ajá, porque ahí sí hay que considerar otros parámetros. Ajá. No, hablar de la fase aguda nos habla de si el paciente necesita un soporte ventilatorio, si lo tiene, si no lo tiene. Ajá. Entonces, desde ahí cambia bastante. Eso es un tema muy, muy específico, pero vuelvo a lo mismo. Si tenemos pacientes que ya están realizando ejercicios con cicloergómetros desde unidad de cuidados intensivos, incluso lo comentaba el licenciado Miguel Ángel en la primera plática, ¿no? Pacientes con ECMO que ya se estaban movilizando, ajá, ahí los objetivos cambian, ¿no? Entonces, sí buscamos, sobre todo, evitar atrofias, buscamos que el paciente mejore en cuanto a la parte sí cardiorrespiratoria, pero es más como también un mantenimiento, evitar los síndromes prolongados, ajá, de reposo prolongado, eso es lo que estamos evitando. Pero sí cambia, es que en la fase aguda depende de la etapa del paciente, porque podemos tener el paciente en confinamiento o podemos tener el que ya está en hospitalización o simplemente un paciente asintomático. Entonces, por eso hay que evaluar, y aunque un paciente esté en unidad de cuidados intensivos o esté en su casa, puede ser un paciente que tal vez ya tiene prótesis, puede ser un paciente que le iban a operar la rodilla y ya no se la operaron, ¿no? Desde ahí hay que ir haciendo esas evaluaciones. Recomendaría sí iniciar tal vez con cargas muy ligeras, pero si el paciente tiene mialgias, no las va a tolerar. Ajá, y no va a querer hacer nada, entonces nos limitamos otra vez a por lo menos evitar que sea un paciente sedentario. Ok, correcto. Y le preguntan, bueno, de hecho en este mismo sentido nos preguntan qué pruebas se pueden realizar en pacientes entubados. Entonces, esto mismo lo vamos a ver por lo que nos explica la licenciada en la siguiente plática, que me parece que es el día de mañana, que toca movilización temprana. Por último, Edgar Lascano pregunta, ¿cómo se evaluaría el dolor para la correcta intervención en un paciente pediátrico, licenciada? ¿Cómo se evaluaría el dolor? Ajá, de una manera correcta para intervenir con el paciente pediátrico. Con el paciente pediátrico, ajá. En el paciente pediátrico nos enfocamos mucho también en lo que es el llanto, en lo que son los gestos. Buscamos, obviamente, y eso no nada más con los pacientes pediátricos, también con los adultos, evaluamos con mucha palpación. Ajá. Bueno, desde que tú estás observando a tu paciente, ves la postura que tiene, encorvamiento o está en extensión, ajá, incluso la coloración, desde ahí, ajá, igual podemos tener pacientes tal vez muy pequeñitos, que no van a hablar en los pediátricos, es muy diferente, pero tenemos que ir estando evaluando esas cuestiones y pues de alguna forma sí generar el estímulo doloroso. Ajá. Puede ser igual también en un paciente adulto, no sé, que esté en un Glasgow, donde también les hacemos el estímulo doloroso, ¿no? Entonces hay que ir checando, ¿no? Un paciente que sí te puede hablar, que sí te responde, pues va a ser una gran ayuda. Y aún así, hay pacientes que te pueden decir
que tienen mucho dolor, ajá, y eso también depende de si es diabético, si no es diabético, ajá, o que también pacientes podemos tener pacientes con una alta tolerancia al dolor. Entonces, algo que a nosotros nos gusta mucho hacer es enfocarlo en la función, ajá, en realmente decir qué es capaz de hacer el paciente a pesar de que le duele. Ajá, en adultos y en niños sí sería bastante, pues tratar de buscar el estímulo doloroso, el llanto, las reacciones que tienen las fascias. Ok, bueno, pues son todas las preguntas por el día de hoy. Vamos a ya ir cerrando nuestra sesión. Le agradecemos mucho, licenciada, su participación.